López de cancerintegral.com y en este vídeo es un vídeo un poco diferente porque voy a resumir el contenido de un artículo que escribí hace un poco de tiempo y cuyo link dejaré en la descripción y que habla de aspectos poco conocidos que servirían para definir una dieta ideal, considerada ideal. Y es muy importante para poder navegar en este mar del nutricionismo oficial, que es probablemente una de las peores pseudociencias a las que nos tiene acostumbrados el sistema, junto con muchos aspectos de la medicina. Los debates constantes entre quienes consideran que solo existe una forma óptima de alimentarse son peleas estériles, que parecen en estos momentos organizadas por sabios ciegos que solamente analizan una parte del elefante y no entienden la necesidad de percibir el conjunto de este para poder percibir esa totalidad, algo que se les está escapando y que no están entendiendo. Porque si pudieran percibir el conjunto entenderían que todos tienen parte de razón, pero todos están equivocados al no considerar el resto de posturas y el resto de variables. Lo que debe de quedar claro también, antes de que entremos en materia, es que en toda la pseudociencia del nutricionismo oficial, quizás la teoría CICO, Calories in, Calories out, es la peor parte de todas, es decir, considerar que la manera como el organismo almacena grasa se puede definir con una resta es un reduccionismo que define muy bien el mundo en el que estamos viviendo, el mundo que habitamos, porque el metabolismo es un proceso de extraordinaria importancia donde la calidad de las calorías ingeridas determinan la cantidad de las calorías gastadas en un ciclo que es multivariable y que depende de cómo es la calidad de ese in para saber luego cuál va a ser el out. Por eso nos encontramos con situaciones donde se culpabiliza al enfermo por no saber contar bien las calorías o por comer demasiado o por no hacer suficiente ejercicio, en un ejercicio, valga la redundancia, de ausencia total de autocrítica por parte de un sistema que deposita en el enfermo algo que no le corresponde a él, puesto que la teoría en la que se basa es errónea y los resultados no pueden ser consistentes ni válidos si la teoría en la que se basa es errónea. Una vez dicho eso, hay una lista interminable de variables que deberían tenerse en cuenta a la hora de definir lo que es una dieta ideal para cada ser humano. Y en este artículo dejaré otros posts que escribí para acotar un poco cuáles son muchas de estas variables que deberíamos de considerar a la hora de definir qué es una dieta ideal. Pero en este vídeo en concreto vamos a enfocarnos en tres características concretas que son poco conocidas y que nos servirán para entender que no existe una dieta ideal, sino que esta tiene que estar adecuada no solamente a la persona, sino al entorno en el que vive. Y que habrá tantas dietas ideales como personas y como ambientes a los cuales está adaptado y también en los que vive. Entonces empezamos con ellas. En primer lugar, algo que la gente no suele considerar, ahora ya un poco más, pero hasta ahora no, y es que la dieta debe tener un ratio de dos aminoácidos muy importantes, que es glicina y metionina, adecuado, preferiblemente alto, y que debe consumirse todo el animal. He analizado en un artículo y en los libros que estoy escribiendo el extraordinariamente importante papel de la glicina y la necesidad de que el ratio glicina-metionina sea adecuado, que se mantenga elevado. Tanto en cáncer, estamos hablando en cáncer, pero también en múltiples dolencias, en general el consumo tiene que ser mayor de lo que se hace normalmente. Entonces dejaré en la descripción también un link a artículos que analizan este hecho en más profundidad. Para conseguir que el nivel de consumo de glicina sea mayor, nada mejor que consumir o bien animales con altas cantidades de colágeno o bien partes de animales que tengan altas cantidades de colágeno. Estamos hablando de moluscos, estamos hablando de morros, orejas, estamos hablando de rabos y además la densidad nutricional de los órganos que han sido despreciados como casquería en nuestra cultura es mucho mayor que la de la carne de músculo, que ha arrinconado el consumo, por ejemplo, de hígado, de corazón, de cerebro, de pulmón, algo que nos da asco, pero que en realidad ancestralmente
se consumía, que muchos pueblos del mundo siguen consumiendo con delectación porque de una manera intuitiva y natural han visto que es una fuente de salud. Por ejemplo, en sitios como Okinawa, donde supuestamente, la isla de Okinawa, donde supuestamente viven muchos años, la gente no solo se debe a que consuman altas cantidades de vegetales, que es el mantra que supuestamente se exhibe para solucionar solamente con esa frase el hecho de que viva mucho tiempo. Existen muchos otros factores como una vida con poco estrés, el ejercicio físico, la solidaridad entre ellos, pero si atendemos a cuestiones nutricionales, quizás sea también ese consumo de partes con mucho colágeno los que influyan. No solamente consumen muchos vegetales, sino que hay una cultura alrededor del cerdo que incluye, sobre todo, pues orejas, rabo, la cara del cerdo, muchos platos basados en partes con mucho colágeno, y eso hace que su consumo de glicina en función de la metionina sea elevado. Repito, solamente es un factor de entre muchos posibles, no estoy diciendo que esa sea la causa, pero sí que es habitual encontrar ese tipo de consumos en pueblos donde hay una alta longevidad. En segundo lugar, una dieta coherente con el haplogrupo mitocondrial. Un haplogrupo mitocondrial es un grupo de seres humanos que comparten diversas características de su ADN mitocondrial que los hace metabólicamente adaptados a un determinado entorno en el que originariamente vivieron sus antepasados. Esto es de especial importancia en un mundo como el nuestro, global, donde sucede lo que antes no sucedía. Puedes comer lo que te dé la gana de cualquier sitio del mundo. Antes no pasaba eso, tenías que comer lo que había en el sitio donde vivías. Y eso implicaba que después de muchas generaciones donde la gente no viajaba o se desplazaba solamente unos kilómetros alrededor del sitio donde vivía, hubiera unas adaptaciones metabólicas a través de sus mitocondrias, de su ADN mitocondrial, a los alimentos ligados al entorno donde estaba. ¿Qué sucede ahora? Pues que mientras que esos haplogrupos mitocondriales permanecen, la gente no permanece en el sitio donde esos haplogrupos han sido forjados con el paso de los milenios. Por ejemplo, una persona de raza negra viviendo en Noruega, sucederá no solo que su piel oscura y las pocas horas de sol donde vive le impidan producir la suficiente cantidad de vitamina D, sino que su haplogrupo mitocondrial puede que no esté adaptado a los alimentos del sitio en los cuales está viviendo. Esto en general puede no ser algo preocupante para la mayoría de nosotros. No será un hombre blanco europeo, puede que no tenga tanto problema con esto, pero en otros casos sí que puede haberlo. Y sobre todo tenemos que entender que existe esa posibilidad de esa adaptación, que no es solamente un tema externo relativo a los alimentos, sino también a cómo nosotros internamente los vamos a metabolizar y a utilizar. Y en tercer lugar, es una dieta coherente con la latitud y con la estacionalidad, es decir, con el lugar donde vivimos, por muchos motivos. Por ejemplo, los habitantes de Kitava, una isla del Pacífico que fueron estudiados por el científico Stefan Lindeberg, presentaban casi nulos problemas crónicos, como cáncer o enfermedades cardiovasculares, aunque consumían más de un 50% de sus calorías en forma de carbohidratos saludables, claro, no tortas, ni pan, ni azúcares, ni caramelos, ni nada parecido. Solamente un 10% procedía de las proteínas y bueno, tenía un relativamente bajo consumo de grasas. Luego tenemos en el extremo opuesto, por ejemplo, a los inuits, a los esquimales, que consumen poquísimos carbohidratos, apenas unas bayas en verano, y altas cantidades de grasa de animales que están adaptados al frío y que por lo tanto tienen una alta capa de grasa. Todo esto, ambos pueblos están alimentándose de manera diferente, pero ambos muestran excelente salud. También los esquimales que viven en el sitio donde se han criado, en zonas árticas, presentan bajos niveles, casi inexistentes niveles de enfermedades cardiovasculares y de cáncer. Aunque no se puede achacar a un solo factor, volvemos a repetir lo mismo, aunque ambos hacen ejercicio físico, tienen unas altas exigencias físicas, ambos grupos comparten vida al aire libre y tienen fuertes lazos grupales que
les da su sistema inmune les está fortalecido por este hecho, hay muchos estudios al respecto. Podemos analizar sus dietas para comprender que el organismo obtiene resultados semejantes, aunque sean por vías diferentes. En primer lugar, en Kitava van a obtener su vitamina D casi exclusivamente del sol, pero los inuit lo obtienen sobre todo por la dieta, al consumir animales que van almacenando altas cantidades de vitamina D, que es liposoluble en sus capas de grasa. Pero sobre todo, mientras que la alimentación alta en grasa puede producir una alta cantidad de cuerpos cetónicos en el hígado, la alimentación alta en carbohidratos saludables producirá una alta producción, valga la redundancia, de ácidos grasos de cadena corta en el intestino. Y nos encontramos con que cuerpos cetónicos y ácidos grasos de cadena corta tienen amplias semejanzas estructurales. Y sabemos que en biología estructura es igual a función. Y por ejemplo, un butirato, que es un ácido graso de cadena corta, y el beta-hidroxibutirato, que se produce durante el proceso de cetosis, aunque técnicamente no es un cuerpo cetónico, pero son análogos estructurales. Y sabemos que sus funciones al final terminan siendo parecidas. Es decir, el organismo acaba por producir resultados parecidos siguiendo caminos aparentemente diferentes. Aparentemente diferentes, no, diferentes, completamente diferentes. Uno en el intestino, otro en el hígado. Por eso los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos de cadena corta presentan funciones similares y también sinérgicas. Hay estudios en donde ambos, al combinarse, producen resultados potenciados y que por lo tanto también da señal de que ambos ejercen funciones similares. Entonces es muy razonable proponer la hipótesis de que el organismo se asegura de mantener las mismas funciones a través de metabolitos diferentes en función de latitud y estacionalidad. Si consumimos siempre alimentos coherentes con la zona donde vivimos y cuya existencia se encuentra además ligada al sol. Por lo tanto, en latitudes más alejadas del Ecuador o en estaciones frías, habrá una mayor abundancia de alimentos grasos y una mayor probabilidad de periodos de obligado ayuno que conducirían a la producción de cuerpos cetónicos en el hígado. Y en latitudes cercanas al Ecuador y en estaciones cálidas, la abundancia de comida atraería a consumir más fuentes de carbohidratos que están naturalmente ligados a la zona geográfica y a la potencia del sol, y eso conducirá a mayor producción de ácidos grasos de cadena corta en el intestino. Y en ambos casos, y siempre hablamos de alimentación natural, alejada de la artificialidad del mundo moderno, ya sean pueblos como los Kitavans o los Inuits, y esos son solamente dos ejemplos, los consumos de proteína parecen mantenerse de forma natural en cantidades relativas similares y además con ratios de aminoácidos muy parecidos porque consumen todo el animal en ambas culturas. Entonces, en función de la zona geográfica y la estación, se produce por tanto una especie de mecanismo pendular que pivota sobre la cantidad de proteínas y que producirá más cuerpos cetónicos al consumir más grasas y más ácidos grasos de cadena corta al consumir más carbohidratos saludables. Por tanto, y resumiendo, la dieta ideal, si hubiera que definir una dieta ideal, sería aquella en la que se consume todo el animal, incluido órganos y partes con mucho colágeno. El que se alimenta vive en una zona coherente con su haplogrupo mitocondrial. Y en tercer lugar, se alimenta de forma coherente a la latitud y a la estacionalidad del sitio donde vive, con más carbohidratos saludables en verano, cerca del Ecuador, produciendo más ácidos grasos de cadena corta en el intestino, y consumiendo más grasas en invierno en latitudes alejadas del Ecuador y produciendo más cuerpos cetónicos en el hígado. Y en ambos casos impactando de formas similares en el metabolismo y conduciendo a una optimización de la salud que será bastante similar. Por tanto, una dieta cetogénica o una dieta más vegetariana, dependiendo de muchos factores, podrían ser ambas saludables, a condición de que la dieta vegetariana nunca sea totalmente basada en alimentos vegetales. Es decir, el veganismo, no importa el sesgo o la creencia de quien me esté escuchando, porque solamente podemos hablar de creencia en este caso, es una opción que yo considero absolutamente desaconsejable y que no es en absoluto saludable. Otra cosa es el vegetarianismo, que incluya huevos, leche, algún molusco. Eso sí que podría ser sano dependiendo también del
de la capacidad metabólica genética del individuo, pero desaconsejo por completo el veganismo. Ahora bien, si tenemos en cuenta estas variables que estoy poniendo sobre el tapete, quizás tengamos que ser más flexibles a la hora de definir qué es lo que es una dieta ideal y saber que dependerá del enfermo, de la disponibilidad de los alimentos en su zona y de la estación en donde está abordando ese cambio de alimentación. Entonces estas son cosas que tenemos que tener en cuenta y que no se suelen escuchar por parte de los nutricionistas oficiales, que todo lo fían a 4 mantras y a reduccionismos bastante vergonzosos como más vegetales, menos animales. Y las cosas no son tan sencillas. No son tan sencillas para ayudar a la gente, son tan sencillas para otras cosas un poco más siniestras. Entonces esto es todo por hoy. Lo de siempre. Espero que te suscribas, que le des me gusta, que comentes lo que te parezca y que recuerda que todas estas acciones, todo lo que estoy poniendo en los vídeos, los abordo de una manera mucho más profunda, no son los artículos del blog, sino en los libros que estoy escribiendo, y que son libros que, tras analizar miles de estudios, creo que van a significar un antes y un después, tanto conceptual como práctico, en el tema del cáncer, y que podría interesarnos a todos, puesto que directo o indirectamente casi todos vamos a tener que, lamentablemente, sufrir sus consecuencias. Entonces, hasta que escriba todos los libros, estos pueden precomprarse a un precio reducido usando un link que dejaré en la descripción, y eso sí que me ayudaría bastante si compraseis el libro. Lamentablemente tengo que vivir, y os animo a que hagáis la compra porque creo que no os decepcionará. Entonces, pues nada, esto es todo. Hasta la próxima y un abrazo.